La ropa en Dying Light 2 es un sistema muy importante que no muchos toman en cuenta, y que si sabes utilizarla bien, te puede dar muchas ventajas, y con los ajustes y consumibles correctos, hasta la inmortalidad. En este video veremos todo lo que debes saber acerca de la ropa y el sistema de transmog. Primero que nada, la ropa te proporciona ventajas en estadísticas y no solamente en la estética. Es decir, que te puede dar más porcentaje de salud, menor gasto de estamina al hacer parkour, más fuerza cuerpo a cuerpo, mayor daño con armas a distancia, e incluso puedes hacerte más sigiloso, y por ende, evadir fácilmente a cualquier enemigo. Y sí, incluso hasta los coléricos durante la noche. ¿Cómo me pongo la ropa? Primero que nada, debes presionar el botón con el que abres el mapa o el inventario. Una vez habiendo hecho esto, tenemos que irnos a la sección de inventario y veremos la siguiente imagen. Y en esta parte de acá podremos observar cada una de las ranuras de piezas de armadura y la cantidad de protección que estas nos van a proporcionar. Y simplemente para ponerte una pieza, debes de darle clic a una de estas ranuras y te va a salir la siguiente pestaña. En la izquierda estará tu pieza actual y en la derecha estarán todas las piezas que tienes disponibles en tu inventario. Nota importante, la ropa que te aparecerá en la parte de la derecha únicamente será la que tengas en el inventario y no la que está guardada en tu alijo de superviviente. ¿Cómo se consigue la ropa? La ropa la puedes conseguir de 5 maneras diferentes. La primera, en las zonas de cuarentena del SAI dentro de cofres como estos, asimismo también dentro de contenedores militares, zonas oscuras, comprándolas a un comerciante e incluso saqueando enemigos renegados y bandidos. Dependiendo del nivel que tengas dentro del juego, podrás obtener ropa de distinta clase y rareza. ¿Qué clases hay y para qué sirven? Existen 4 clases en el juego: luchador, comando, médico y tanque. El luchador te permite desenvolverte en el combate general con armas de una sola mano. Puedes obtener daño adicional con estas, reducciones en el costo de la resistencia al usarlas, y además te permite obtener experiencia adicional por combate y parkour. El comando, quien es más que nada el francotirador del equipo, se centra en el sigilo y en el ataque a distancia. Con esta clase podrás obtener estadísticas de bonificación en armas a distancia, costos de resistencia reducido con estas, y tendrás un mayor tiempo y rango de reconocimiento con el sentido de supervivencia. El médico se especializa en el combate y curación basados en el parkour. Con esta clase podrás obtener bonificaciones en las estadísticas para reducir la resistencia usada cuando haces parkour. De igual forma, el daño que vayas a hacer con estos movimientos se verá incrementado de una forma drástica, e incluso la velocidad y la cantidad de regeneración de salud se verán incrementadas. Y por último, el tanque. Es una clase enfocada en dominar armas a 2 manos de cualquier tipo, ya sea contundentes o de corte, y permite recibir muchos golpes y aguantar más. Las ventajas obtenidas en esta clase de ropa se centran más que nada en la resistencia al daño y bonificaciones en armas a 2 manos. Sin embargo, las estadísticas no solo dependen de la clase, sino que también de la rareza de la ropa, y es por eso que es muy importante entender esta parte. ¿Cómo funciona el sistema de rarezas en Dying Light 2? El sistema de rarezas no solo indica qué tan fácil o difícil podrás conseguir una pieza de ropa en el mundo, sino que también indica la cantidad de bonificaciones que tendrás con esta misma, común o blanco. Podrás obtener hasta 2 bonificaciones de estadísticas y protección, poco común o verde, hasta 3 bonificaciones de estadísticas y protección. Raro o azul nos dará 4, único o púrpura nos dará 5, y por último, artefacto u oro nos va a dar hasta 6 bonificaciones de estadísticas y mayor protección. Pero siempre toma en cuenta esta frase: el que mucho abarca, poco aprieta, y esto aplica perfectamente para Dying Light 2, ya que aunque te encuentres una pieza de armadura legendaria y tengas 6 bonificaciones en ella, estas no serán quizás tan altas como en calidades inferiores, y esto puede llegar a pasar muy frecuentemente. Sin embargo, no puede pasar en todas las ocasiones. Así que es más que nada cuestión de experimentar. Por eso es muy importante que no hagas a un lado piezas comunes o de rareza baja, porque en ciertas situaciones créeme que te pueden beneficiar muchísimo más que una pieza legendaria. ¿Qué es el Gear Armor o armadura de combate y cómo puede influir en mi personaje? Pues bien, básicamente, si el número es más alto, más resistencia al daño tendrás en porcentaje, y esta cantidad será independiente de los bonos que tenga la pieza, pero sí tomar en cuenta la rareza para establecer si el número será alto o no.
¿Cómo puedo hacer un personaje decente o muy bueno en cuestión de estadísticas? Pues bien, esto dependerá mucho de tu estilo de juego y objetivo, pero toma en cuenta los siguientes pasos para que puedas personalizar a tu personaje y que lo hagas conforme a tus necesidades. Primero, define tu objetivo o tu enfoque en jugabilidad. Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Una vez habiendo definido lo anterior, empieza a buscar piezas que se adapten a tus necesidades. Por ejemplo, ¿quieres ganar experiencia de parkour más rápido? Usa piezas de médico o de luchador que te ayuden a mejorar estos aspectos. ¿O quieres utilizar un arma de 2 manos e infligir mucho daño, pero no quieres que te vean fácilmente? Combina piezas de tanque y de comando. Puedes revisar si tus estadísticas te gustan abriendo el menú detallado de este con el botón que te saldrá en el menú de inventario. Realiza todos los cambios cuantas veces quieras, ajustes y demás, y listo, ya vas a tener a tu propio personaje adaptado a tus necesidades. Sin embargo, ahora pasemos con otro aspecto de estos cosméticos y es el sistema de transmog. ¿Qué es y cómo funciona el sistema de transmog? Te lo voy a describir con un ejemplo. Digamos, tienes estos zapatos, te gustan las habilidades que tiene, pero no te gusta la estética. Entonces, el sistema de transmog lo que hace es cambiar la estética del zapato manteniendo todas las bonificaciones de esta misma, pero sin mezclar las estadísticas del zapato que tenga la estética. Y depende de qué tanto hayas progresado en el juego, vas a tener una cantidad de estos cosméticos. Puedes irlos adquiriendo a través de los enemigos, cuando les revisas los bolsillos, cuando las saqueas de cofres, o incluso si tienes el DLC de Bloody Ties, también vas a poder adquirir cosméticos en sus tiendas. Y hay algo muy importante de este sistema que debes saber. Una vez que tú ya hayas adquirido algún diseño en específico, no es necesario que lo tengas en el inventario, a menos que te gusten las estadísticas, claro. Pero si simplemente ves que te está abarcando mucho espacio, fácilmente puedes tirarlos o los puedes vender, y la estética se te va a quedar guardada en el menú de transmog. Y este sistema va a funcionar con todas las piezas que se pueda poner Aiden, desde máscara, guantes, pecho, brazales, pantalones y zapatos. Bien, ahora pasemos con la siguiente sección, que van a ser los atuendos generales, ya que si quieres ahorrarte el trabajo de personalizarte por completo cada una de las piezas del atuendo, puedes hacerlo una sola vez con estos, los cuales se podrán conseguir realizando ciertos retos, obteniendo paquetes o bundles, participando en eventos de la comunidad, e incluso cuando llegues a niveles de leyenda podrás obtener hasta 4 trajes nuevos, y este es uno de ellos. Para poderte equipar uno de estos, primero debes de irte al alijo de jugador. Una vez estando allí, tienes que irte a la sección de arriba que nos dice extras. Tienes que bajar toda esta parte y aquí ya te aparecerán todos los trajes que tengas desbloqueados. Antes de ponértelo, puedes establecer una vista previa para que visualices cómo vas a lucir. Y cuando ya tengas tu traje para ponértelo, simplemente debes de presionar el botón de seleccionar o darle clic izquierdo con el mouse. Y de esta forma ya vas a tener el atuendo. Sin embargo, si ves que lo tienes puesto pero no te aparece en tu personaje, aquí está la solución. Tienes que irte al inventario y justo en esta parte del menú nos va a aparecer en la parte de abajo a la derecha un botón que dice cambiar de atuendo. Con este botón vamos a poder estar activando y desactivando el atuendo que hayamos elegido en el alijo del jugador. Y bien, esto es todo lo que debes saber acerca de la ropa en Dying Light 2. Si te quedaste con alguna duda, quieres realizar alguna aportación a la comunidad de Dying Light 2 que apenas vaya empezando, te invito a que lo dejes aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.